En cada vida hay momentos que lo cambian todo. A veces son de alegría, otras de dolor, y en ocasiones es una traición que rompe el corazón en 1000 pedazos. Hoy les contaremos la historia de Steven, un hombre cuya vida se desmoronó en un instante. Esta no es una historia de héroes ficticios, sino de personas reales, de sus acciones y sus consecuencias. Steven pensaba que tenía su vida bajo control, hasta que una noche terrible lo cambió todo. Pero detrás de cada final, se esconde un nuevo comienzo. Únete a nosotros para descubrir cómo un error fatal lo cambió todo y lo que Steven hizo después. La fiesta de la oficina zumbaba con conversaciones y risas, las bebidas fluían libremente mientras la gente se relajaba. Steven tomó un whisky del bar, escaneando la sala en busca de Linda. Habían llegado juntos, pero ella se había desviado y ahora él no podía encontrarla. No era propio de ella desaparecer de esta manera. La vio al otro lado de la sala, rodeada de compañeros de trabajo, su risa resonaba mientras se acercaba más a Mr. Winston, su jefe. Steven los observó sintiendo una mezcla de orgullo e inquietud. Linda siempre había sido buena con la gente, capaz de encantar a cualquiera, pero había algo raro en esta escena, la forma en que estaba sentada, la forma en que Winston la miraba. Algo no estaba bien. Comenzó a avanzar hacia ellos, entretejiéndose entre la multitud, pero se detuvo cuando lo escuchó. Mientras estaba sentado con ellos, un ruido extraño, suave pero distinto, llamó su atención. Era un sonido rítmico, desordenado, que parecía fuera de lugar en medio de la charla y la música. Se detuvo, tratando de entenderlo, pero a medida que se acercaba, el sonido se volvía más claro, más obsceno. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un enfermizo reconocimiento despertando en él. Sus ojos se fijaron en Linda. Ella sonreía, su mano moviéndose bajo la mesa de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba haciendo. Luego él se agachó lentamente bajo la mesa y su estómago se revolvió al presenciar la escena, la traición tan descarada, tan desvergonzada. ¿Qué demonios, Linda? Las palabras brotaron de él, crudas y llenas de ira. La cabeza de Linda se levantó, pero en lugar de culpa o vergüenza, vio irritación en sus ojos. Cállate, Steven. No me faltes al respeto, esto es tan bueno, dijo, su voz goteando con desprecio. El mundo de Steven se redujo a ese momento, a la vista de su esposa burlándose abiertamente de él mientras complacía a su jefe bajo la mesa. Su mente corría, una tormenta de emociones chocando en él, ira, incredulidad, humillación. Pero luego, en medio del caos en su cabeza, una fría claridad se asentó. Esto no era solo una infidelidad, que era un acto deliberado de falta de respeto, y no lo iba a permitir. Sin pensar, la mano de Steven se dirigió hacia un cuchillo que estaba sobre la mesa. Estaba destinado a los aperitivos, pero ahora tenía un propósito mucho más oscuro. Se movió rápidamente, sus acciones impulsadas por una mezcla de furia y resolución. Se colocó detrás de Winston, quien estaba demasiado absorto en su placer para notar el peligro que se cernía sobre él. Un movimiento más y tu amante perderá las bolas, siseó Steven en el oído de Winston, presionando el cuchillo contra su muslo, justo donde podría hacer más daño. Winston se congeló, su rostro palideciendo al comprender la gravedad de la situación. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, los sonidos de la fiesta se volvieron distantes e irrelevantes. Solo eran los tres, atrapados en este triángulo retorcido. Linda jadeó, su valentía finalmente desmoronándose al ver el cuchillo. Steven, espera, comenzó, su voz temblando de miedo. Cállate, perra, espetó Steven, su tono frío y final. No era el hombre que ella conocía en ese momento, era algo completamente diferente, algo que ella había creado con su traición. Vas a pagar por esto, ambos, las palabras flotaron en el aire, pesadas e inexorables. Winston no se atrevió a moverse, el cuchillo era un recordatorio constante y aterrador de lo cerca que estaba de perderlo todo. El rostro de Linda estaba pálido, su confianza anterior destrozada al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Levántate, ordenó Steven, manteniendo el cuchillo presionado contra el muslo de Winston mientras lo obligaba a levantarse de su asiento. Winston obedeció, moviéndose lentamente, sus ojos llenos de miedo. Linda permaneció inmóvil, observando impotente mientras Steven tomaba el control de la situación. Steven la miró, su expresión indescifrable.
¿Pensaste que podías salirte con la tuya frente a todos? Su voz era baja, pero la amenaza era inconfundible. Linda negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Steven, yo. Dije que te calles, la voz de Steven cortó sus palabras como una cuchilla. Volvió su atención a Winston. Vas a seguirme hacia afuera, tranquilamente, sin movimientos bruscos, o este cuchillo atravesará tu muslo y desangrarás antes de que alguien pueda ayudarte. Winston asintió frenéticamente, su confianza habitual completamente desmoronada. Steven lo guió hacia la salida, manteniendo el cuchillo firme, su mente enfocada en los próximos pasos. La fiesta continuaba a su alrededor, ajena al drama que se desarrollaba en su interior. Cuando llegaron a la puerta, Steven lanzó una última mirada a Linda. Has hecho tu elección, dijo, su voz llena de finalidad, ahora vive con ella. Con eso, empujó a Winston por la puerta, dejando a Linda sola, su mundo desmoronándose a su alrededor. La mano de Steven sostenía el cuchillo con firmeza mientras se alejaba arrastrando a Winston consigo, el cuchillo aún en su bolsillo. La charla y la risa que llenaban la sala momentos antes se desvanecieron, reemplazadas por un silencio tenso. Los ojos estaban puestos en él, abiertos de shock y miedo. Todos fuera, ordenó Steven, su voz cortando el silencio. Mantuvo su mirada fija en la multitud, su expresión implacable. Excepto ustedes dos. Por un momento, la multitud vaciló, insegura de si debía moverse. Luego, uno por uno, la gente comenzó a dirigirse hacia la salida, sus rostros pálidos, susurrando incrédulos entre ellos. En minutos, la sala quedó vacía, salvo por Steven, Linda y Winston. La puerta se cerró con un clic, sellándolos dentro del espacio ahora tenuemente iluminado. Winston abrió la boca para hablar, pero Steven presionó el cuchillo más fuerte contra su costado, silenciándolo. Ni una palabra, advirtió Steven, harás exactamente lo que te diga o esta noche terminará mal para ti. Linda, que había estado de pie inmóvil junto a la mesa, finalmente encontró su voz. Steven, por favor, hablemos de esto. No hay nada de qué hablar, respondió Steven, su tono frío e implacable. No la miró, su atención centrada por completo en el hombre que lo había traicionado. Has tomado tus decisiones, ambos, ahora vivirán con las consecuencias. Winston temblaba ahora, la gravedad de la situación hundiéndose en él. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas audible. Vas a escribir tu carta de renuncia, dijo Steven, su voz firme, desprovista de emoción. Efectiva inmediatamente, y vas a explicar exactamente por qué te vas, cada detalle. Winston tragó saliva, sus ojos revoloteando entre Linda y Steven. Lo haré, solo no me hagas daño. Siéntate, ordenó Steven, dirigiendo a Winston hacia el escritorio en la esquina de la habitación. Mantuvo el cuchillo firmemente contra su costado mientras el hombre se dejaba caer en la silla, sus manos temblando. Linda dio un paso adelante, desesperación en su voz. Steven, esto no es el camino, podemos arreglarlo. Steven la miró con una expresión que la detuvo en seco. No tienes derecho a hablar, dijo, su voz afilada. Vas a empacar tus cosas y te irás de mi casa esta noche. Steven, yo. Comenzó, pero él la interrumpió, su tono no admitía discusión. No discutas conmigo, Linda, dijo, su voz baja y amenazante, ¿o prefieres que llame a la policía? Imagina lo que pensarían de todo esto. El rostro de Linda se puso pálido, la realidad de la situación golpeándola de lleno. Asintió, las lágrimas llenando sus ojos, pero no dijo nada más. Steven volvió su atención a Winston, que estaba sentado frente a la pantalla en blanco de la computadora. Escribe, ordenó Steven, su tono dejando claro que no había espacio para la duda. Winston se hundió en la silla frente al escritorio, sus manos temblando mientras se acercaba al teclado, su rostro pálido, su confianza habitual hecha trizas. Steven se mantuvo detrás de él, el cuchillo aún en su mano, su presencia una amenaza constante. Empieza a escribir, ordenó Steven, su voz calmada pero inflexible. Esta carta de renuncia tiene que ser perfecta. Winston asintió, sus dedos tambaleándose sobre las teclas mientras comenzaba a escribir. Cada palabra se sentía como un ladrillo siendo colocado en su propia tumba.
Podía sentir los ojos de Steven clavados en él, observando cada letra aparecer en la pantalla. El silencio en la habitación era sofocante, roto solo por el golpeteo de las teclas. Los ojos de Steven se entrecerraron mientras escaneaba las palabras en la pantalla. Ahora incluye la parte sobre el desfalco, dijo, su tono casual, como si estuvieran discutiendo un asunto rutinario. Los dedos de Winston se congelaron sobre el teclado. ¿Desfalco? Su voz temblaba, sus ojos abiertos de pánico. Yo, no sé de qué estás hablando. No te hagas el tonto conmigo, espetó Steven, su voz cortando la débil protesta de Winston. Lo he sabido durante meses, cada dólar que desviaste, cada informe falso. Tengo todo documentado. Vas a confesarlo, aquí y ahora. El rostro de Winston se contorsionó de desesperación. Miró a Linda, quien estaba parada junto a la puerta, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Ella apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Al darse cuenta de que no tenía aliados en la habitación, Winston dejó escapar un suspiro tembloroso y reanudó la escritura. Mientras Winston tecleaba, Steven se acercó al escritorio y recogió los papeles esparcidos sobre él. Los revisó, echando un vistazo a números y reportes, su expresión impasible. El sonido de las teclas continuó, cada pulsación marcando el final de la carrera de Winston. Linda observaba, su respiración entrecortada con cada palabra que aparecía en la pantalla. El affair, el robo, las mentiras, Winston detalló todo, sus manos temblando más con cada oración. Steven colocó los papeles de nuevo en el escritorio, inclinándose más cerca de Winston. Añade un párrafo sobre cómo estás haciendo esto para evitar un escándalo, instruyó, mencionando cómo has llegado a la conclusión de que renunciar es la única forma de preservar lo que te queda de dignidad. Winston dudó por un momento, su rostro una imagen de derrota. Steven, por favor, esto es demasiado. Perderé todo, todo. Debiste haber pensado en eso antes de tocar a mi esposa y el dinero de mi empresa, replicó Steven, su voz desprovista de simpatía. Ahora escribe. Los dedos de Winston se movieron de nuevo, escribiendo los últimos detalles humillantes de su confesión. Cuando terminó, se desplomó en la silla, su energía completamente agotada. Steven se inclinó, tomó el ratón y cliqueó en el botón de imprimir. La impresora cobró vida, escupiendo la carta de renuncia. Steven tomó la carta recién impresa y se la entregó a Winston junto con un bolígrafo. Firma, dijo, su tono no admitía discusión. Winston tomó el bolígrafo con una mano temblorosa, su firma era temblorosa, apenas legible, pero estaba hecha. Le entregó la carta de vuelta a Steven, quien la examinó brevemente antes de asentir con satisfacción. Ahora vas a llamar al consejo, dijo Steven, su voz firme. Diles que renuncias por razones personales. No necesitas dar detalles, pero asegúrate de que entiendan que es efectiva de inmediato. Y después de que lo hayas hecho, les enviarás esta carta. La recibirán a primera hora de la mañana. Winston miró el teléfono sobre el escritorio como si fuera un arma. Tomó el auricular con una mano temblorosa y marcó el número del presidente del consejo. Su rostro estaba ceniciento mientras esperaba que la llamada se conectara. Cuando la llamada fue atendida, Winston se obligó a hablar. Es Winston, balbuceó, su voz apenas un susurro. Llamo para informar que renuncio con efecto inmediato. Sí, razones personales. Enviaré una carta formal por la mañana. Steven se quedó parado sobre él, el cuchillo todavía en su mano, observando cada palabra que salía de la boca de Winston. La llamada fue breve, terminando con una despedida balbuceante de Winston. Colocó el teléfono de nuevo en el escritorio, su mano temblando. Finalmente, Steven retrocedió, bajando el cuchillo. No dijo una palabra, solo miró a Winston, su expresión indescifrable. Sal de mi vista, dijo Steven después de una larga pausa, su voz fría y desprovista de emoción. Winston no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se apresuró a salir de la silla, casi tropezando con sus propios pies mientras se dirigía apresuradamente hacia la puerta. No se atrevió a mirar hacia atrás a Steven o Linda mientras huía de la habitación, su figura una sombra patética del hombre que había sido. Linda observó cómo Winston se marchaba, luego se volvió hacia Steven, su corazón latiendo con fuerza en su pecho.
Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Los ojos de Steven se clavaron en los suyos, y vio algo en ellos que la aterrorizó, un desapego frío, como si ella no fuera más que una extraña para él. Empacaré mis cosas, susurró Linda, finalmente encontrando su voz. Asegúrate de que te hayas ido cuando llegue a casa, respondió Steven, su tono final, o haré que la policía te saque. Linda sintió, las lágrimas corriendo por su rostro mientras se daba cuenta de que no quedaba nada más que decir. Se dio la vuelta y salió de la habitación, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella, dejando a Steven solo en la tenue luz. Linda se desplomó de rodillas, sus sollozos sacudiendo su cuerpo. Steven, lo siento, por favor, haré cualquier cosa para arreglar esto. Steven la miró, sus ojos fríos e implacables. ¿Cualquier cosa? Su voz era como hielo, cortando sus súplicas desesperadas. La miró, la traición aún fresca en su mente. Entonces vete, ahora. No me hagas llamar a la policía. Ella sintió, todo su cuerpo temblando mientras se esforzaba por ponerse de pie. Abrió la boca para hablar, para suplicar por algún atisbo de misericordia, pero la mirada en los ojos de Steven la silenció. No había perdón aquí, ni posibilidad de reconciliación. Se dio cuenta, con un corazón encogido, que lo que tenían estaba ahora roto más allá de cualquier reparación. La gravedad de sus acciones la golpeó de golpe. Linda se volvió y salió tambaleándose hacia la puerta, sus pasos resonando en la ahora vacía habitación, cada paso más pesado que el anterior. Dudó en el umbral, echando una última mirada a Steven. Él no se movió, no dijo una palabra, su silencio hablaba volúmenes y aplastaba cualquier esperanza que le quedara. Tragando con dificultad, huyó, la puerta cerrándose de golpe detrás de ella. Steven permaneció inmóvil, la adrenalina aún recorriendo su cuerpo, su mente repasando los eventos de la noche, el shock, la ira, el cálculo frío que había impulsado sus acciones. Miró el cuchillo en su mano, la hoja aún brillando bajo las luces tenues. Lentamente, lo colocó sobre la mesa, su tintineo metálico resonando en el silencio. La habitación se sentía extrañamente silenciosa ahora, las risas y charlas que antes llenaban el espacio se habían desvanecido, reemplazadas por un silencio opresivo. Steven exhaló lentamente, su cuerpo comenzando a registrar el cansancio que la adrenalina había enmascarado. Había ganado, había tomado el control, había ejecutado su venganza, pero mientras estaba allí solo, la victoria se sentía vacía, desprovista de satisfacción. La sensación de vacío lo consumía, profundizando el abismo que la traición de Linda había abierto en su corazón. Caminó hacia la silla donde Winston había estado sentado momentos antes, la misma en la que había escrito su confesión. Steven miró la pantalla de la computadora, las palabras condenatorias aún visibles. Se acercó y presionó el botón de imprimir de nuevo, la impresora cobrando vida y escupiendo otra copia de la carta. Tomó la nueva impresión, la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Evidencia, se dijo a sí mismo, por si acaso. Los pensamientos de Steven se dirigieron a lo que vendría después. La carta de renuncia saldría, la caída de Winston sería rápida y pública. El consejo recibiría la confesión y Winston estaría acabado, su carrera, su reputación, todo lo que había construido se desmoronaría. Steven se aseguraría de ello. Pero, ¿y Linda? Mientras recordaba sus súplicas llorosas, sintió un destello de algo, tal vez lástima, o tal vez solo cansancio. Ella había rogado por otra oportunidad, pero no había camino de regreso para ellos, no después de esto. El matrimonio había terminado, eso estaba claro. No podía imaginar perdonarla, no podía imaginarse superando lo que ella había hecho. Ella había destruido todo lo que tenían y ahora estaba fuera de su vida. Steven caminó hacia la ventana y miró hacia la noche, su reflejo apenas visible contra el vidrio oscuro. Siempre había sido un hombre de control, alguien que planeaba cada detalle de su vida meticulosamente. Pero esta noche, todo se había descontrolado, y ahora, mientras el polvo comenzaba a asentarse, se dio cuenta de que ese control había tenido un costo. Se alejó de la ventana, su mente decidida. Necesitaba avanzar, enfocarse en lo que venía después. El primer paso sería llamar a un abogado, preparar los papeles del divorcio. No tenía sentido prolongar esto, tenía que hacerse rápida y limpiamente.
despojaría a Linda de todo, así como ella lo había despojado de su confianza, de su dignidad. Pero antes de eso, tenía que enfrentar las consecuencias de esta noche. Tenía que explicar lo que había pasado, lidiar con las preguntas que inevitablemente seguirían. La gente hablaría, los rumores se esparcirían, pero a Steven no le importaba el chisme, no tenía nada que perder. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta, el sonido lo sobresaltó, sacándolo de su ensoñación. Steven se giró, su mano instintivamente alcanzando el cuchillo de nuevo, pero solo era un guardia de seguridad que miraba cautelosamente dentro de la habitación. «¿Todo está bien aquí, señor Johnson?», preguntó el guardia, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Steven y la habitación vacía. Steven asintió, obligándose a sonar compuesto. «Todo está bien, solo un pequeño incidente, ya está solucionado». El guardia parecía no estar convencido, pero no presionó más. «Muy bien, señor, solo avísenos si necesita algo». «Gracias, me iré en breve», respondió Steven, su voz firme. El guardia asintió y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Steven miró alrededor de la habitación una vez más, los recuerdos de la noche aún frescos en su mente. Sabía que esto era solo el comienzo, las consecuencias de esta noche serían largas y desordenadas, pero estaba listo para enfrentarlas, no tenía otra opción. Con un profundo suspiro, Steven tomó su abrigo, dobló el cuchillo en su bolsillo y salió de la habitación. No solo dejaba atrás el espacio físico, sino los restos de su vida anterior. La puerta se cerró con un clic final, resonando en el pasillo vacío, mientras caminaba hacia la noche, incierto de a dónde lo llevaría el camino por delante, pero resuelto a tomarlo un paso a la vez. A la mañana siguiente, la oficina estaba en plena agitación con la noticia de la repentina renuncia de M.R. Winston. Los murmullos circulaban, llenando cada rincón del edificio mientras los empleados especulaban sobre lo que había ocurrido. Winston siempre había sido visto como intocable, una figura de autoridad y poder. Su abrupta salida, junto con la impactante confesión de desfalco, enviaron ondas de choque a través de la compañía. El consejo había recibido la carta de renuncia de Winston esa misma mañana, y en cuestión de horas se había convocado una reunión de emergencia. La carta detallaba la aventura, el desfalco y las razones de su repentina renuncia. El pánico se apoderó de la compañía al hacerse evidentes las implicaciones de las acciones de Winston. Se lanzó inmediatamente una investigación interna y el ambiente en la oficina cambió de confusión a temor absoluto. Steven entró a la oficina, su expresión calmada, casi indiferente. El caos que lo rodeaba no tenía importancia. No tenía intención de quedarse en esta compañía mucho más tiempo, pero necesitaba ver las consecuencias de primera mano. Mientras caminaba por los pasillos familiares, pasó por la ahora vacía oficina de Winston, la puerta entreabierta revelando un espacio que una vez estuvo lleno de los emblemas del poder, ahora despojado de todo. Una torcida sensación de satisfacción se curvó en el pecho de Steven, que el hombre que había intentado destruirlo ahora enfrentaba su propia ruina. Steven continuó caminando, sus pasos medidos, su mente enfocada. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Linda estaba fuera de su vida, fuera de su casa. No sabía dónde estaba y no le importaba, ya no era su preocupación. Todo lo que importaba ahora era cerrar este capítulo de su vida para siempre. Llegó a la sala de juntas, donde los miembros del consejo estaban reunidos en un estado de pánico, la atmósfera dentro de la sala era tensa, el aire denso con ansiedad. Cuando Steven entró, los miembros del consejo levantaron la mirada, sus rostros marcados con una mezcla de miedo y respeto. Sabían que Steven era un hombre que había sido agraviado, y eran agudamente conscientes de que él tenía la clave del futuro de su compañía. Steven, uno de ellos habló, su voz temblorosa, ¿sabes algo sobre esto? Sostenía la carta de renuncia de Winston, la confesión condenatoria clara en cada palabra. Steven echó un vistazo a la carta y luego encontró la mirada del hombre. Solo que consiguió lo que se merecía, respondió, su tono uniforme, su rostro inescrutable. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, inseguros de cómo proceder. Las implicaciones de la confesión de Winston eran severas, posibles demandas, daño a la reputación de la compañía y la pérdida de confianza de los inversores y clientes. Todos estaban luchando por encontrar una manera de contener el daño, pero Steven podía ver el miedo en sus ojos.
Sabían que la caída de Winston era solo el comienzo de un desastre mucho mayor. Steven no esperó su respuesta, no le interesaba escuchar sus excusas ni ver sus intentos de salvar lo que quedaba. Su mente ya estaba decidida. Metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. Sin decir una palabra, lo colocó sobre la mesa frente a ellos. Los miembros del consejo miraron el papel, la confusión destellando en sus rostros. Uno de ellos lo desdobló y leyó su contenido, sus ojos abriéndose de sorpresa. Era la carta de renuncia de Steven. Yo también me voy, dijo Steven, su voz firme, efectivo inmediatamente. La habitación estalló en murmullos, pero Steven lo silenció con una mano levantada. No se preocupen, continuó, no me llevo nada conmigo, ni indemnización ni beneficios. Me estoy alejando de todo. Los miembros del consejo estaban atónitos. Esperaban que Steven exigiera algo, que aprovechara la situación en su propio beneficio, pero aquí estaba, cortando todos los lazos con la compañía, dejándolos lidiar con las consecuencias por su cuenta. Steven se giró y caminó hacia la puerta, sus pasos resonando en la sala. Cuando llegó al umbral, se detuvo y miró a los hombres que alguna vez fueron sus colegas, sus superiores. Escucharás de mi abogado, dijo, su voz baja pero firme. Les sugiero que cooperen plenamente, por su propio bien. Con eso, salió de la sala, la puerta cerrándose tras él con un suave clic. No miró atrás, no se permitió un momento de duda. El caos que había creado ahora era suyo para manejar, no de él. Steven caminó por el pasillo, pasando junto a empleados que rápidamente apartaron la mirada, demasiado asustados para encontrarse con sus ojos. No le importaba, ya había terminado con este lugar, con esta gente. Todo lo que importaba ahora era seguir adelante, dejando atrás los escombros del pasado. Mientras salía del edificio y sentía la luz del sol de la mañana en su rostro, Steven tomó una respiración profunda. El aire era fresco, un marcado contraste con la pesada atmósfera que acababa de dejar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una claridad. El camino por delante era incierto, pero era suyo para recorrer, libre de las sombras que una vez lo acecharon. Comenzó a caminar, el peso de los eventos de la noche anterior lentamente levantándose de sus hombros. Habría desafíos por delante, consecuencias que enfrentar, pero Steven estaba listo. Había sobrevivido a lo peor, y ahora finalmente era libre. Steven salió del edificio, sintiendo el calor del sol en su rostro. Mientras se alejaba del edificio de oficinas, los pensamientos de Steven se desviaron hacia lo que había dejado atrás. Había perdido a su esposa, su trabajo, la vida que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años, pero con esas pérdidas vino una claridad que no esperaba. El matrimonio había terminado mucho antes de que descubriera la traición de Linda, y el trabajo que una vez había sido su orgullo se había convertido en una fuente de dolor. Al alejarse de ambos, había dejado atrás los últimos vestigios de una vida que ya no le servía. Linda ya había dejado la casa con sus cosas, probablemente para vivir con su amante, M.R. Winston. Steven llegó a un pequeño parque, el tipo de lugar que a menudo pasaba sin mirar dos veces. Hoy lo atrajo. Encontró un banco bajo un árbol y se sentó, dejando que la tranquilidad del entorno lo envolviera. El mundo a su alrededor continuaba a su ritmo habitual, la gente apresurándose, los autos tocando la bocina en la distancia, pero para Steven, el tiempo parecía ralentizarse. Respiró profundamente, saboreando el simple placer de simplemente estar. Sacó su teléfono y lo miró por un momento, lleno de mensajes no leídos y llamadas perdidas de colegas preocupados y conocidos curiosos. Sabía que la noticia de la renuncia de Winston y el escándalo que le siguió se esparciría como la pólvora, pero no estaba interesado en el chisme. Con un deslizamiento, apagó su teléfono y lo volvió a meter en su bolsillo. No había necesidad de estar atado al pasado más tiempo. Los pensamientos de Steven se desplazaron hacia el futuro. No tenía planes concretos, ni dirección fija, pero eso estaba bien. Durante demasiado tiempo su vida había estado dictada por rutinas y obligaciones, por la necesidad de mantener apariencias y cumplir con expectativas. Ahora tenía la libertad de elegir su propio camino, de explorar las posibilidades que se presentaran. Se rió suavemente para sí mismo, dándose cuenta de lo diferente que se sentía del hombre que había entrado en esa oficina solo unas horas antes. Era libre,
y por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente vivo. Este era su nuevo comienzo, y estaba listo para aprovecharlo al máximo.